Bueno, creo que estoy grabando. Esperemos que sí. A ver. Sí, aparece grabando, ¿no? ¿Ustedes ven grabando ahí arriba? Sí. Está, perfecto. Bueno, eh, los números reales son los números con los cuales vamos a trabajar durante el curso. Entonces vamos a hacer un breve repaso sobre los números que más usamos y luego vamos a hablar sobre los números reales. Los números reales son más complicados de lo que parece. O sea, son los números que usamos día a día, pero tienen una serie de dificultades que a la humanidad les llevó mucho tiempo develar. Bien, los primeros números que conocemos en la humanidad y también en la vida, los números que conocen los niños, son los números naturales. Los números naturales son los números que usamos para contar. 0, 1, 2, 3 y así. Bien, esos números se pueden sumar y se pueden multiplicar, pero ¿se pueden restar? ¿Qué les parece? ¿Se pueden restar o no se pueden restar? Pueden responder Sí, profe. correcciones. Pongan, claro, tendría que haber dos símbolos, uno de sí y uno de no. Pero no hay. Bueno, entonces los que piensan que se pueden restar ponen dedito para arriba. Y los que no, no ponen nada. ¿Y desactivamos el audio, profe? Sí, Ah, ok. solo con la manito. ¿Se pueden restar los números naturales? Bueno, a ver, por ejemplo, Estefanía que no respondí, que respondió que no se pueden restar. Pon el audio. Hola. A ver, porque le voy a preguntar a uno cada uno. Uno que votó que se pueden restar y otro que no. A ver. Ronnie, prende el audio. Sí, Ahí va. ¿Vos considerás que se pueden restar o que no? y si se puede Sí, 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 sí se pueden restar. restar también, porque es la reversa de la suma. Sí, ¿Sí se pueden? Bien. sí, sí, Bueno, sí. apaga el Sumar se audio. puede restar. Está. Y a ver, ¿quién había dicho que no? Loren, Yo puse que sí. ¿sí? ¿A quién le parece que Sí. no se pueden restar? Prenda el audio. Bueno, a ver, nadie se anima a defender su postura. Por ejemplo, 2 menos 3, ¿cuánto da? Es la regla esa de que... Una compañera dijo ahí el por qué no, según ella. Acá en el chat, claro, sí. El chat. Ahí está, exactamente, dice Natalia. Me parece que no, porque si los naturales son todos positivos, puede que restando nos dé un número negativo. Exacto. Los naturales, si yo sumo dos naturales, me da un natural. Y si yo multiplico dos naturales, me da un natural. Pero si hay algunas restas que las puedo hacer y otras restas que no las puedo hacer. Por ejemplo, no puedo restar en los naturales un número más chico menos uno más grande. 2 menos 3, por ejemplo, no da un número natural. Entonces, eso nos lleva a ampliar nuestro conjunto numérico para así poder restar siempre, no a veces. Entonces, voy a ir escribiendo los números que vamos teniendo.
los números naturales, 0, 1, 2, 3. Y para poder restar, incorporamos los números enteros. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Sí? Los números enteros vienen a completar a los naturales para que podamos restar. O sea que agregamos, tenemos los números naturales y aparte vamos a tener los números negativos. ¿Sí? Bien. Ahora, los números negativos se pueden sumar, multiplicar y restar, ¿no? Ahora, ¿podemos dividir? Con los números naturales, ¿no? ¿Se puede dividir o no se puede dividir? No, porque te puede dar una fracción. Claro. O sea que todavía, para poder hacer las 4 operaciones básicas, nos falta agregar más números. No alcanza con los números naturales, ni tampoco alcanza con los enteros para poder dividir. Porque, por ejemplo, 4 dividido 2, sí, o 6 dividido 2 me da 3, perfecto. Puedo dividir, esa división la puedo hacer en los enteros. Pero hay otras divisiones que no las puedo hacer. Por ejemplo, 5 dividido 2 no me da un número entero. Entonces necesito agregar los números racionales. Por ejemplo, esas fracciones que yo escribí ahí. Los números enteros son parte de los números racionales, porque si les pongo un 1 abajo, esto 2 sobre 1 es lo mismo que el número 2, y tengo fracciones negativas también, como esta, menos 6 octavos. ¿Sí? Bien. Ahora, como ya sabemos, cada fracción se puede escribir, un mismo número racional se puede escribir de varias maneras. Por ejemplo, menos 6 octavos es lo mismo que menos 3 cuartos. La regla general es que si yo tengo una fracción, A dividido B, eso es la misma fracción que multiplicar por C arriba y abajo. A por C dividido B por C. ¿Sí? Esa es la regla con la que nosotros hemos estado operando fracciones en el curso de nivelación, por ejemplo, y durante todos los cursos de matemática que han tenido desde que aprendieron fracciones. Bien, entonces, ¿qué podemos decir sobre los números racionales? Los números racionales son muy interesantes. Sabemos sumarlos, sabemos multiplicarlos, sabemos dividirlos y sabemos restarlos. Eso fue el cómo sumarlos, dividirlos, restarlos y multiplicarlos, fue lo que vimos cuando estuvimos trabajando con las operaciones con fracciones. O sea que ahora estamos completos en el sentido de que podemos hacer las 4 operaciones básicas. Falta otra cosa, pero para ver qué es lo que falta, tenemos que explorar un poquito los números racionales, entenderlos un poco para ver por qué necesitamos más números, porque pareciera que en principio con los racionales estaríamos bien. Bien, lo primero que quiero que veamos es... Ahí se me volvió loco un poquito la pantalla.
Lo primero que quiero que veamos es cómo es la expresión decimal. ¿Cómo es la expresión decimal de un número racional? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, 5 cuartos. A ver, escriban en el chat cuál es la expresión decimal de 5 cuartos. Eso, 1,25, ¿verdad? Para obtenerlo, lo que hicieron fue hacer una división, hacer 5 dividido 4. ¿Cómo? Ahí está, eso. No sé quién está escribiendo, pero es eso mismo. Bien. Entonces, para poder hallar esta expresión decimal, lo que hicieron fue dividir. Pero ¿cómo hicieron esa división? ¿La hicieron con la calculadora? Supongo. ¿Sí? Háganme con la manito. Sí, con la calculadora. Pero para entender un poco mejor a los números racionales, vamos a tener que recordar cómo dividir. Sí, cómo dividir a mano. ¿Por qué? Porque hay números racionales que la calculadora nos da una aproximación. Este es lo mismo si lo hacemos a mano que con la calculadora. Pero hay otros números racionales que vamos a ver que no es lo mismo. Entonces, les voy a recordar en el pizarrón cómo se divide. Vamos a hacer esta división. Ahí va, sí, lo que estaba ahí en el pizarrón, pero lo voy a hacer despacio. Bien, entonces 5 dividido 4 me da 1. ¿No? ¿Cuántas veces entra el 4 en el 5? Una vez. 1 por 4, 4. 5 menos 4, 1. ¿Sí? O capaz que hago, ¿no? Como en la escuela. Luego, este 1 ya no alcanza para dividir entre 4, así que pongo la coma y agrego un 0. 10 dividido 4 me da 2. 2 por 4, 8. 10 menos 8, 2. Agrego otro 0. 20 dividido 4, 5. 5 por 4, 20. Y ahí terminó la cuenta. En general no lo escribimos así, lo escribimos más resumido, ¿no? 1, y acá ponemos ya el resto, ¿no? A esto de acá se le llama el resto, ¿sí? A esto, a este 1 se le llama el resto. Después así. Acá el resto sería 2. Y ahí terminó la cuenta. La voy a escribir así. Lo escribí así solo para que se acordaran cómo era que se hacía, pero no escribimos todo esto. Cada vez que vamos a hacer la división, hacemos así más cortito. Bien, entonces ahí recordamos cómo se divide y cómo dividíamos en la escuela. Ahora, ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, dividir ahora queremos calcular cuánto da un sexto?
En expresión decimal, ¿no? Queremos la expresión decimal de 1/6. Sí, exactamente. Empezamos con un 0 porque no alcanza para dividir 1 entre 6, va a ser 0, algo. Ujú. Exacto. Vamos a hacer la cuenta. 1 dividido 6 va a tener que dar 0, algo. ¿Sí? Bien, entonces 0 por 6, 0, 1 menos 0, 1. Ahora 10 dividido 6 me da 1, 1 por 6, 6, 10 menos 6, 4, 40 dividido 6 me da para 6, 6 por 6, 36, 40 menos 36, 4. Y ven que esto es de nunca acabar. Voy a seguir obteniendo voy a seguir obteniendo un 6 allí y un 4 en el resto. Y voy a tener que agregar otro 0 y de nuevo 40 dividido 6 y de nuevo 6. Así que esto continúa. Esto es lo que se llama un número periódico. En realidad el primer número que obtuvimos, el número que obtuvimos al hacer la división 5 dividido 4, que nos dio 1,25, también era un número periódico. ¿Por qué? Acá entonces me da 1,666, ¿sí? Y estaba diciendo que 5/4 era en expresión decimal 1,25. Pero esto es lo mismo que seguir todo con ceros. O sea que 1,25 también es un número periódico que tiene ceros después del último, que en general esos ceros no los escribimos, pero podríamos escribirlos y entonces sería un número periódico. Un número periódico es un número que en la expresión decimal hay uno o varios números que se repiten. Por ejemplo, un número con expresión decimal periódica por ejemplo es 2,123, 123, 123, 3. Ahí va, 10 tercios también es un número con expresión decimal periódica. 10 tercios da 3,333. ¿No? Bien, entonces surgen dos preguntas a partir de esto, de la observación esta de que a veces cuando queremos expresar, cuando tenemos una fracción y queremos hallar su expresión decimal periódica, hacemos la división y observamos que nos queda periódico, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿será que todas las fracciones, cuando hacemos la cuenta para hallar su expresión decimal, nos da periódico? Y al revés, ¿cualquier número periódico viene de una fracción? ¿Podemos hallar la fracción de la cual proviene ese número periódico? Esas son dos preguntas que son
interesantes, ¿no? Para comprender a los números racionales. Entonces, voy a plantear esas dos preguntas y vamos a tratar de responderlas. Bien, entonces tenemos esas dos preguntas y enlazado con la segunda pregunta vendría la pregunta sobre el método. Si todo número periódico corresponde a una fracción, ¿cómo hallaría esa fracción? Bueno, ¿qué me dicen de la primera pregunta? Los que piensen que toda fracción tiene expresión decimal periódica, pongan la manito así. Permiso, profe, ¿qué dice allí en el principio de la segunda pregunta? Dice, Ahora sí. Ahora sí, bien. Si todo número periódico corresponde a una fracción. Estamos ahora en los números racionales, estamos explorándolos un poco. Cuando pongo fracción me refiero a los números racionales. Uso la palabra fracción para referirme a los números racionales. Profe, no necesariamente, porque pi, por lo menos, no es tipo, pi es periódico, no es un resultado de una fracción. Bien, vamos a plantearlo por acá. Pi es periódico. No se repite el mismo número, pero se repite una secuencia. Uh-huh. Bueno, está bueno para trabajarlo después de responder esas dos preguntas. ¿Qué les parece a los demás? O podemos trabajarlo al principio. ¿Qué les parece? ¿Pi tiene una secuencia que se repite? ¿Qué secuencia es esa? No se repite. No se repite. Esa es como una cosa sorprendente del número pi, es que no tiene un periodo. Uh-huh. O sea, si vos buscás pi, por ejemplo, ponés, si querés, primeras 500 cifras de pi en Google, y te van a aparecer un montón de cifras y no tiene ningún periodo, pero no solo es que las computadoras no le hayan encontrado todavía un periodo, sino que realmente no tiene un periodo. O sea, se puede demostrar matemáticamente que pi, en su expresión decimal, no tiene un periodo. No es fácil la demostración de eso, pero se puede buscar alguna demostración en internet solo como para ver qué pinta tiene una demostración de que un número no tiene un periodo. Bueno, entonces, volviendo a las demás. Bien. La respuesta a la primera pregunta es que sí. Toda fracción, todo racional, cuando hacemos el algoritmo de la división,
nos da un número periódico. ¿Por qué es eso? Porque cuando uno está haciendo el algoritmo de la división, fíjense que el resto siempre es un número más chico que por el que se está dividiendo. Por ejemplo, hagamos un séptimo. Este es uno que tiene el periodo que tardamos en encontrarlo, ¿tá? Por eso agarré ese ejemplo. Así que un poquito de paciencia porque va a llevar varias iteraciones. ¿Sí? Resto 3, 30 dividido 7, 4, 4 por 7, 28, 20 dividido 7, 2, 14, 6, 60 dividido 7, ¿cuánto es? 8. 8. 8, 56. 56, resto 4, 5 por 7, 35, resto 5, y parece que no fuera a ser periódico, ¿no? 50 dividido 7, 7. 7 por 7, 49, y ahí, fíjense, ¿quién apareció? Apareció el 1 que había aparecido acá arriba. Entonces, a partir de ahí, ya se vuelve a repetir, porque queda 10, 1, y se vuelven a repetir estos numeritos de acá, en ese orden. Y necesariamente tenía que aparecer un 1 o un 3 o un 2 o un 6 o un 4, porque son los números más chicos que 7. Este resto nunca podía ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. No podía ser nunca 7, porque si era 7 en realidad había hecho mal el paso anterior de la división, u 8 o 9. Entonces, en algún momento el resto se vuelve a repetir, y entonces el número acá se vuelve a repetir, ¿no? 1, 4, 2. Entonces, todo número racional, si nosotros tratamos de encontrar su expresión decimal, vamos a hacer la división y en algún momento se va a repetir el resto y por eso se va a repetir el resultado, el periodo, ¿no? Bien. Así que eso responde a la primera pregunta. Sí, toda fracción, todo número racional corresponde a tiene una expresión decimal periódica. ¿Puedo borrar? Bueno, capaz que respondo acá a la otra. ¿Cómo era la respuesta de la 1, profe? Que sí. Que sí, porque el resto en algún momento se vuelve a repetir. Como tiene que ser el resto, tiene que ser un número más chico que 7, entonces en algún momento se vuelve a repetir. Y una vez que se vuelve a repetir, ahí es que arranca el periodo allá en el resultado. Ok. No, pero aquello que usted había dicho de que todo número racional, ¿lo qué? Ah, que todo número racional tiene una expresión periódica. Acá fracción es lo mismo que número racional. ¿Sí? Los números racionales son las fracciones. Ok. Bien. Ahora, la otra pregunta es si todo número periódico corresponde a una fracción.
Entonces voy a poner un número periódico y ustedes me van a decir qué fracción es. Ah, un comentario. En vez de escribir así, se puede escribir con una barrita arriba del período. Si pongo una barrita arriba del período, quiere decir que se vuelve a repetir lo que está por debajo de la barrita. ¿Está? En este caso, 0,3 barrita, quiere decir 0,3, que lo que se repite es el 3. Acá, por ejemplo, pondríamos 0,142857, no, hasta ahí. El periodo sería todo eso porque ahí se empieza a repetir desde el 1. Bueno, entonces, ¿qué fracción es 0,3 periódico? Un tercio. Un tercio. Sí. ¿Cómo saben? A ver. María Fernanda, que respondiste un tercio. No recuerdo quién más responde un tercio. Mario dice que sabe. Bueno. A ver, Mario, ¿cómo sabías que era un tercio? Porque ya lo había hecho en el práctico, el ejercicio. Ay, no. Bueno, y a ver, María Fernanda, que respondió un tercio y no había hecho el curso antes, que no había hecho el práctico antes. Sí. Suerte. Mira, yo puedo sacar el mute. No, no puedo. Bueno, bien, todo el mundo no, pero la vida nos ha enseñado que un tercio es 0,333. Alguna vez hicimos esa división y nos quedó en la mente que 1 dividido 3 da 0,333. Pero ¿qué pasa para los números que no sabemos, que nunca vimos en la calculadora, que nunca hicimos esa división? Por ejemplo, a ver qué ejemplo. No, bueno, voy a mostrarlo con 0,333 y después lo hacemos para otro número. ¿Tá? Supónganse que no supiéramos que es un tercio. ¿Tá? Entonces les voy a mostrar cómo hacemos para calcular la expresión dado un número periódico, cómo hacemos para calcular la fracción. Es un truco esto, ¿tá? O sea, es un truco nomás, pero sirve para hacer esa tarea que nos estamos proponiendo. Bien. Supongamos que no sabemos esto. ¿Sí? Le ponemos un signo de interrogación. O, como nos gusta en matemática, le ponemos la letra X. ¿Tá? Y nosotros queremos calcular cuánto vale X en fracción. Entonces, voy a multiplicar por 10 esa X. ¿Qué pasa cuando multiplico un número? Tengo la expresión decimal y multiplico por 10. ¿Para dónde se corre la coma? A ver, a Carol se le... Si multiplicás a la izquierda, ¿no? Ahí está, bien. A Carol se le cortó la comunicación. Bien, entonces, si yo corro la coma para acá, ¿no? Una vez, porque es por 10, me queda 3,333, ¿no?
y x era 0,3333. Ahora fíjense el truco que voy a hacer. Voy a restarlos. Voy a restar estos dos números. Voy a restar 3,33333 menos 0,33333. ¿Y qué me va a pasar? Me va a quedar solamente el 3, ¿no? Toda esta parte me da 0 y me queda solamente 3. Y 10x menos x es 9x. Entonces de acá yo puedo despejar la fracción. Perdón, 3/9. ¿No? Dejo la x acá, paso el 9 dividiendo, 3/9, que es 1/3. ¿Sí? Así que de esa manera uno puede calcular la fracción. Es un truquito, nada más. En el práctico tienen más ejemplos para hacer, ¿sí? Se da la expresión periódica y se pide cuál es la fracción. No siempre el truco es multiplicar por 10, a veces puede ser multiplicar por 100 o por 1000, tienen que ver por qué número tienen que multiplicar para que cuando hagan la resta se les vaya la parte periódica y puedan hacer entonces el despeje. ¿Tá? No sé si vale la pena hacer más ejemplos, capaz que después cuando ustedes se enfrenten a los ejercicios del práctico, ahí podemos, la clase que viene, hacer algún ejemplo más de esto. Bien, entonces la respuesta a la segunda pregunta también es sí. Todo número periódico corresponde a una fracción, porque hacemos ese truquito y siempre nos va a quedar un despeje para hacer, así que siempre nos va a dar una fracción. Así que todo número periódico tiene una fracción y toda fracción tiene un número periódico. Bien, ¿preguntas? Never go. ¿Cómo? Neverland, bueno. Todo claro. Bueno, bien. Entonces, ¿qué más podemos decir sobre los números racionales? Entonces, repaso. Los números racionales nos sirven para hacer las 4 operaciones básicas y su expresión decimal es periódica. Y al revés, todo número periódico tiene una expresión decimal. Bien. Entonces pasemos ahora a ver a los números racionales de una manera más geométrica y a todos los números, ¿tá? Los voy a posicionar a los números en una recta. Profe, hay alguien que preguntó algo ahí. A ver, ¿de dónde salió el 9? Ah, porque 10x menos x, ¿cuánto da? ¿No? Da 9x. ¿Sí? 10x menos 1x me quedan 9x. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a poner en números
en una recta, que sería la representación gráfica de los números, sería poner a los números en una recta. ¿Sí? Entonces por acá estaría el 0, el 1, el 2, el 3, los números naturales. Los números enteros serían esos, pero también estaríamos agregando los números negativos. Y luego estaríamos agregando los números racionales. Por ejemplo, 1/3, etc. ¿Sí? Bien. Ahora, lo interesante es ver cómo se relaciona la expresión decimal de un número con su posición en la recta. Voy a dibujar más grande este segmento acá para que lo podamos ver más de cerca. El intervalo 0,1, voy a dibujar. Lo voy a dividir en 10 partes. Bueno, ¿sí? Entonces acá está el 0,1, el 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 y 0,9 y el 1. Entonces, ubiquemos al 0,333, etcétera, al 1/3. Fíjense que el 0,3 está entre el 0,3 y el 0,4. Así que lo primero que nos dice este número, bueno, el primer número nos dice que está entre 0 y 1. El segundo número nos dice que está entre 0,3 y 0,4. El siguiente número nos da más precisión acá adentro. Si nosotros dividimos en 10 partes de nuevo, sabemos que este número nos está indicando que va a estar en esta partecita. Y así. O sea que la expresión decimal de un número es una dirección. Es como que te dijera, bueno, primero anda a este pedacito, ahora mira el siguiente número. Bueno, ahí anda este otro pedacito. Y así, cada cifra del número decimal nos va indicando la dirección del número. ¿Sí? Vamos cada vez más chiquitito, partiendo en 10 partes, y ahí vamos a la tercera parte, al tercer segmentito. Partimos en 10, ese mismo, y ahí vamos al tercero, y así. Eso lo podemos hacer con cualquier número periódico. Si a mí me dicen busca el 0,8181818181, voy a ir primero acá, después al primero, después al octavo, después al primero, y así, ¿no? Partiendo en pedacitos de a 10. Bien, entonces, la pregunta es, todo punto, por ejemplo, si yo agarro este punto, marco un punto cualquiera ahí de la recta, ¿será que ese punto tiene una dirección periódica? ¿O podrá tener una dirección que no sea periódica? ¿Qué les parece? ¿Cómo es la pregunta, profe? Claro, la pregunta es, yo acabo de explicar, por ejemplo, cómo hacer para, con un número periódico,
encontrar el punto que le corresponde. Entonces la pregunta es si necesita ser periódico. Si yo tengo una secuencia que no es periódica, si hay un punto de la recta que le corresponde, y al revés, si yo marco un punto de la recta, si ese punto necesariamente va a tener una expresión periódica. Ahí Estefanía pregunta, cuanto más cifras tenga, más precisión hay. Bueno, claro, sí. Si vos tenés una aproximación, por ejemplo, tenés por un lado el 0,3 periódico, y por otro lado tenés el 0,33, que es una aproximación, entonces eso te da el 0,33 está acá, en este puntito de acá. Y el 0,33 está un poquito movido de eso. O sea que sí, cuantas más cifras tenés del número, más exacto va a ser. Bueno, fíjense entonces que si cada secuencia de números, si yo me invento una nueva secuencia de números, esa nueva secuencia de números yo voy a poder seguirla en la recta hasta encontrar un punto que tiene exactamente esa dirección. Así que no importa si la secuencia es periódica o no. Va a haber puntos de la recta que no van a tener una dirección periódica, que la dirección de su casa no es periódica, sino otra cosa. Por ejemplo, un número no periódico. El 0,1121122111222 y sigue. Ese número sigue, digamos, tienes solo los números 1 y 2, pero no es periódico, porque cuanto más avanzamos, las secuencias de unos y de dos se van haciendo cada vez más largas. Así que nunca se vuelve a repetir ningún pedacito, después se repite hasta el infinito en secuencia, ¿sí? Ese es un número no periódico. Pero ese número es un punto de la recta. Solo tengo que ir al 0,1, después al segundo pedacito, después al primer pedacito, después al primero, después al segundo, primero, segundo, y así sigo esa dirección y al final voy a llegar a un punto de la recta. Así que lo que estamos viendo es que hay puntos de la recta que no son racionales. Disculpen que me sonó acá. Esto es algo que los griegos se dieron cuenta. Yo no sé cuánto tiempo vamos, empezamos a las 8. Sí, no se va a cortar la conexión, pero podemos hacer la pausa igual ahora cuando termine con esto. Porque me apareció un cartelito de que no se iba a cortar a los 40 minutos. Supongo que habrá sido porque es la primera clase y entonces para dar el changüí de que sea más larga. Vamos a la cantina y volvemos. Exacto. Pero termino esta idea y hacemos el corte. Los griegos se preguntaban si todos los números eran racionales. Y descubrieron que no todos los números eran racionales. El primer número que descubrieron que no era racional fue el raíz de 2. Y lo descubrieron de otra manera, no de la manera que yo estoy mostrándoles ahora. Yo lo que les estoy mostrando es otra forma de ver que tiene que haber números que no sean racionales. Tiene que haber números que no sean racionales porque hay puntos de la recta
que tienen dirección y que esa dirección, su expresión racional no es periódica. Así que esos números son números en la recta, o sea, tienen un punto en esa recta, pero no tienen expresión periódica. Por lo tanto, no son racionales. Así que, si nosotros queremos hablar de los números de la recta numérica, vamos a necesitar más números, no solo los racionales, ¿sí? Si nosotros ubicamos todos los racionales en la recta, nos van a quedar agujeritos. Y esos agujeritos son los que le llamamos los números irracionales. Son los números que tienen expresión decimal no periódica. Voy a escribir eso. Entonces, los racionales dejan huecos en la recta. Esos huecos son los números que llamamos ahí se ve. Irracionales. Ellos no son periódicos. Los números reales entonces son la unión de ellos, la unión de los racionales y de los irracionales. Y los irracionales. O sea que cualquier punto de la recta corresponde a un número real. ¿Sí? Así que tenemos la recta y cada punto de la recta representa un número real. Algunos puntos van a tener una dirección periódica. Esos son los racionales. Y otros puntos van a tener una expresión no periódica. Esos son los irracionales. Y todos juntos forman los números reales. ¿Para qué necesitamos a los números reales? Si con los números racionales ya podíamos sumar, restar, dividir y multiplicar. Justamente necesitamos los números reales para rellenar los agujeritos. Si no, trabajaríamos con una recta agujereada. Y eso no es bueno para el cálculo, que haya agujeros en nuestra recta. Necesitamos una recta completa y sin agujeros. Entonces, por eso es que trabajamos con los números reales y no solamente con los números racionales. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa, son y 17 y 27, volvemos. ¿Bien? No sé si usted se fijó, profe, ¿Qué? que algunos querían seguir sin pausa. Creo que es mejor. Ah, No sé. bueno, no sé. ¿Qué? ¿Votamos?
Los que no quieren hacer una pausa, pongan la manito así, los que no quieren hacer la pausa. Y bueno, hay 2 personas que no quieren hacer la pausa. ¿El resto? En el chat ahí hablaron. Sí, algunos dicen seguimos, y hay alguien que dice paremos, pero lo que pasa es que si no se expresan de manera que pueda contar cuántos son, a ver. ¿Seguimos o paramos? Entonces, para seguimos, pongan la manito. Y en el otro es aplauso. Creo que es un aplauso eso. No sé si es un aplauso o un rezo, no tengo claro. Bueno, pero dejen el coso puesto así yo los puedo contar, porque si no, se me complica. Se puede dejar, ¿no? ¿O se va solo? Ah, se Creo va que la solo. mayoría quiere seguir, profe. ¿Sí? Bueno, está, pero entonces denme un minuto por lo menos para tomar agua, porque yo necesito parar. ¿Y hasta qué hora tendríamos? Ella habló algo. Hasta 12 menos cuarto más o menos. Graciasito. Aprovechamos y hacemos una pausa ahí. Nadie quiere hacer pausa, Mario. Andá Yo a recién fumar, dijimos que no, tranqui, pero No quería hacer pausa. solo vos no. Sí, solo vos nomás. Yo vi esa... Callate, Manu. En la casa. Con el micro prendido. Qué comodidad, Loren. La próxima hago lo mismo. Callate, Gabriel. Bueno. Bien. Entonces, otra propiedad que tienen los números reales, y bueno, en realidad los racionales y los irracionales, es lo que se llama la densidad. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Alguien dijo que no borraran ahí, profe. Ya fue. Bien. Les iba a hablar de la densidad, pero antes les voy a mostrar otra cosa relacionada con lo que veníamos hablando antes de pasar a la densidad. Fíjense que les había comentado que cada fracción tiene varias maneras de escribirse. Por ejemplo, 2/3 y 4/6 es lo mismo.
¿no? Entonces, cabe preguntarse si cada número, cada expresión decimal corresponde a un solo número real o a varios. Entonces, fíjense, ejercicio. Calcular la fracción correspondiente a 0,9999 periódico. Algunos de ustedes ya vieron algunos de los videos que yo había colgado, así que tal vez sepan la respuesta. Pero los que no saben la respuesta, calculen la expresión fraccionaria de 0,9999. Les doy unos minutos. Tienen que hacer el truquito, el mismo truquito que con 0,33333. A los que estoy viendo tienen que estar con papel y lápiz haciendo la cuenta. Profe, pero si ya vimos el video, hacemos igual. Ah, no, los que ya habían visto el video ya saben la respuesta. Lo decía para los que no. Bueno, les cuento a todos porque además como algunos ya vieron el video, no tiene tanto impacto. Voy a hacer la cuenta para los que no vieron exactamente. La respuesta es 1. Porque fíjense que si yo hago, bueno, X es 0,9999. Y si multiplico por 10, eso me da 9,999. Y si yo lo resto, acá me queda 9x, de nuevo, 10x menos x, 9x, y acá se me va la parte periódica totalmente, y me queda 9. De ahí yo despejo x, y me queda 9 dividido 9, que es 1. Que es lo mismo que 1,0000 periódico, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que 0,99, voy a escribirlo así, 0,9 periódico es lo mismo que 1, que es lo mismo que 1,0 periódico. Eso es una cosa bastante sorprendente, porque ¿quién iba a pensar que 0,9 periódico iba a terminar siendo 1? Porque 0,9 periódico parece algo más chico que 1, ¿no? Porque 0,9 es más chico que 1, 0,99 es más chico que 1, ¿y por qué 0,9999 periódico no es más chico que 1? Y eso es porque, bueno, ¿y qué número habría en el medio entre 0,9 periódico y 1? No hay espacio para nada en el medio entre 0,9 periódico y 1. Así que 0,9 periódico es lo mismo que 1, como vimos en el cálculo de recién. O sea que las tiras infinitas de 9 son una cosa medio misteriosa, porque es lo mismo que una fila infinita de ceros. O sea, siempre que tengo una fila infinita de 9, ahí, una fila infinita de 9, eso va a ser lo mismo que otro número con una fila infinita de ceros. Así que, bueno, hay algunos números que tienen dos direcciones.
y otros números que tienen una sola dirección. Son problemas de la notación decimal, pero no es tan grave. A lo sumo tienen dos formas de escribirse y chao. Si queremos, nos olvidamos de la forma de escribirlo. Yo prefiero al 1, escribirlo con el número 1, que con el 0,9 periódico, y creo que eso es razonable, así que en general vamos a escribir a los números que tienen dos expresiones, lo vamos a escribir con la expresión más cortita, que es con una fila de ceros en vez de con una fila de 9. Bien, pero hablando de eso, de qué números hay entre un número y otro, es que engancho con lo de la densidad que les decía. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Nadie dice que no? ¿Quiere un mate, profe? Me acabo de tomar un par de mates antes de retomar. Bueno, bien, sobre la densidad. Voy a plantear una pregunta. Entre dos números racionales, ¿hay un número racional? Y lo mismo para los irracionales. Entre dos números irracionales, ¿hay un número irracional? ¿Qué les parece? ¿Será que, por ejemplo, hay un racional acá y otro racional acá, de manera que todo lo que está en el medio sea irracional? ¿O habrá un número racional entre esos dos números racionales? Por ejemplo, entre un medio y 3/4. ¿Pueden encontrar un número racional entre un medio y 3/4? Sí. Sí, Tatín. Tenés la mano levantada. Quiero sacarla, pero no sé cómo sacarla. Ah, bueno. Tiene un espasmo el compañero. 2/3, profe. 2/3. Sí, tiene pinta, ¿no? Podríamos, para ver si 2/3 está en el medio, podríamos ver la expresión decimal, ¿no? Esto es 0,5. 3/4 es 0,75. ¿Y qué habías dicho? 2/3. 2/3. Que es 0,6 periódico. ¿No? Como un tercio, exacto. Eso mismo. 0,6 periódico.
Así que fíjense que sí. Otra forma de encontrar un número racional entre dos racionales es hacer el promedio, ¿no? Porque el promedio entre dos números racionales es sumarlos y dividir entre 2. Y como ya sabíamos que al sumar dos racionales te da un racional, y dividir entre 2 un racional también te va a dar un racional, el promedio de dos racionales da un racional, que está en el medio. Así que tenemos como dos formas de buscar un racional entre dos racionales. Una podría ser hallar el promedio y otra hacer la expresión decimal. Y bueno, y una vez que tengo la expresión decimal es más fácil, ¿no? Porque es fácil encontrar un número entre 0,5 y 0,75, ¿no? Bien, eso es verdad en general. Siempre entre dos racionales hay un racional en el medio. Eso se dice, la forma de llamarlo es que son densos. Que los racionales sean densos es eso, que entre dos racionales siempre hay algún racional y hay infinitos racionales entre dos racionales. Así que la respuesta es sí, y decimos que son densos. Que son densos significa eso mismo, que entre dos números racionales hay otro número racional. Con respecto a la siguiente pregunta, es un poco más difícil de contestar porque los irracionales son más difíciles de manejar, pero también es cierto, ¿sí? También es cierto que entre dos irracionales hay un número irracional, y en el práctico les pongo algunos ejemplos para que ustedes hallen algún irracional en el medio entre dos irracionales. Bien. Eso con respecto, entonces, los números racionales son densos y los irracionales también son densos. ¿Tá? Es como que están por todos lados. Uno mira un pedacito de recta y ahí va a haber infinitos racionales e infinitos irracionales, todos mezclados entre sí. Bien. Entonces, esto fue una introducción intuitiva, traté de que fuera intuitiva, a los números reales. La clase que viene vamos a ver una presentación un poco más formal de los números reales, lo que se llaman los axiomas de número real. O sea que vamos a retomar estas cosas que estuvimos trabajando ahora, pero un poco más formal, capaz que ahí es mejor que lo presente con diapositivas, así no tengo que escribir tanto en el pizarrón, ¿tá? Así se ve mejor. ¿Les parece que es mejor con diapositivas o mejor con pizarrón? Sí. Diapo creo que mejor. Sí, yo creo, y además en particular para la clase que viene, que voy a dar una lista de axiomas, creo que mejor tenerlo escrito en una diapositiva, que voy a tratar de no ir demasiado rápido, porque con las diapositivas se va más rápido, ustedes me pueden ir frenando, pero va a ser mejor que les presente esas propiedades en diapositiva. Bien, con esto ustedes pueden hacer la mayoría de los ejercicios del práctico, ¿tá? Pero yo mañana se los voy a poner en modo cuestionario, ¿sí? Para que puedan hacer múltiple opción y entonces tengan una respuesta más rápida de si está bien lo que están haciendo o no está bien, ¿tá? Bueno, muy bien. Entonces, Bueno. nos despedimos hasta... Elisa, Sí, ¿a dónde va a estar el cuestionario? Me En quema el Eva. arroz. En Evo. Pero se cayó, Eva, ¿no se caía hoy? ¿Hasta ¿Hoy el se 5? cayó?
Yo Sí, entré hoy. bueno, Ah, yo intenté entrar hace un rato por un curso de enfermería y ya no daba, pero bueno, capaz que era mi teléfono. Igual decía que era del 30 al 5, por eso te pregunto. del Sí, en 30 al enfermería 5. nos comentaron también que del 30 al 5 Eva caía toda la semana. No, no sabía nada. Hay un compañero que dice que también estaba en EVA ahora. Sí, yo hoy entré y estaban dando, pero sabía que le estaban haciendo modificaciones para poder soportar a toda la universidad conectada, pero yo pensé que hoy ya terminaba esos arreglos. Ta. Entonces voy a ponerlo en otra plataforma. Ta. Les mando por WhatsApp en donde voy a poner el cuestionario. Ta. Porque si se cae Dale, va. bárbaro. Bien, Bueno, mañana entonces van a Gracias. tener noticias de eso. Bueno, abrazo. hasta el miércoles. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, chao. Bien. Nos vemos. ¿Cómo hago?